Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, hermanas en la fe, que estáis siguiendo puntualmente y con una fidelidad admirable, cosa que personalmente agradezco, porque esto se ve en el seguimiento que estamos recibiendo por vuestra parte de estos estudios sencillo, sin ninguna complicación, simplemente para edificarnos en las cosas del Señor. Un estudio sobre Lucas en que a veces pues iremos más en profundidad según qué temas, y otras veces pues no hará falta, y simplemente con una exposición lineal de las cosas que nos enseña, pues encontraremos ese beneficio, esa bendición que en el fondo todos deseamos cuando acudimos a las escrituras del Nuevo Testamento, y en nuestro caso al Evangelio atribuido a Lucas. Y vamos a adentrarnos, vamos a seguir en este estudio y hacer un estudio en el capítulo 13, y vamos a adentrarnos a partir del versículo 18. Seguramente llegaremos hasta el 21, y si podemos y vemos que da tiempo, pues alargaremos un poquito más el tema de hoy. El Señor presenta dos parábolas, dos ejemplos, dos semejanzas, dos comparaciones referentes al reino de Dios o el reino de los cielos. Estos dos conceptos, reino de Dios y reino de los cielos, son semejantes. Cuando encontramos reino de los cielos, la palabra cielos lo que nos está refiriendo es una forma de respetar lo que es el nombre de Dios y decirle cielo en lugar de Dios. Son hebraísmos, son costumbres, son cosas que el pueblo, y que a veces deberíamos nosotros aprender a no tomar en absoluto el nombre de Dios de cosas vanas. Es decir, pues venga, va, Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Y a veces se pierde realmente, no digo el respeto, porque eso creo que siempre todos lo tenemos, sino esa actitud de decir, estamos hablando de Dios eterno, Adonai, el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, de aquel que es trascendente, es decir, que no podemos aprehenderlo ni cerrarlo en nuestros conceptos. Pero bueno, estos son un pequeño paréntesis que quiero hoy tener, ¿no? Pues bien, seguimos con Lucas. Lucas recoge como otros evangelistas, por ejemplo en Mateo 13, 31 y Mateo 13, 33, y en Marcos 4, 30, 32, estas dos parábolas. Sabéis que lo hemos también comentado alguna vez. Lucas es el tercer evangelio, y parece ser que ha recopilado textos de Marcos, textos de Mateo, ha tomado la fuente Q, que se llama Keller, es decir, una fuente en la que aparecen pues, dichos de Jesús, y lo ha plasmado en un solo bloque, a un tal, como dijimos al principio del estudio, a un tal Teófilo, que se plantea la posibilidad de que sea un nombre propio, Teófilo, o quizás se esté dirigiendo a los amantes de Dios, porque Theos es Dios y Filo es aquel que quiere, que ama, que tiene una afinidad y que busca las cosas de Dios. Bien, en este texto de hoy tenemos dos parábolas en que la pregunta central que
mismo Jesús se hace. El mismo Jesús se hace. Es curioso, dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Esta parábola aparece dos verdades basadas en un hecho natural de la acción que se produce en el interior del pan por la levadura. Como ya he dicho en alguna ocasión, el Señor es un gran observador, y como es un gran observador, es una persona que aprende de las realidades de la vida y le da siempre una explicación para que entendamos verdades que forman parte de algo que, si el Señor no nos ilumina, nunca llegaríamos a comprender ni a entender. Bien, en esta parábola, repito, aparecen algunas verdades basadas en ese hecho natural. Dice Lucas capítulo 13, versículo 18, dice, decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El grano se hizo un gran árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta parábola concreta, lo que hace Jesús es comparar el reino de Dios con un fenómeno normal que se produce precisamente en el campo, en los labrantíos, en los terrenos en que se siembra. ¿Qué significa? En otro lugar dice el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Esa apreciación que encontramos en otro evangelio es una apreciación que nos está indicando lo pequeña que es, porque realmente hoy en día se sabe que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, pero en aquella época se consideraba la semilla más pequeña, por lo tanto es muy propio y muy normal por parte de Jesús que en otro evangelio dijera que es el más pequeño de los granos que se siembran. En el fondo, tanto en esta parábola como en la siguiente, que dice también, otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y la amasó con 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. En 3 medidas de harina, pues es una medida de aquella época, pues imagino que debe ser, pues, medio kilo quizás de harina. En el fondo, lo que estas dos parábolas nos quieren enseñar para hoy es que hay un crecimiento espiritual en la persona que conoce al Señor. Lo he dicho en alguna que otra ocasión, si no hay crecimiento, hay muerte. No puede haber en absoluto en la vida del creyente un estancamiento. Puede ser que aparentemente el creyente diga, es que estoy estancado, es que no avanzo. No, porque ya estás avanzando, porque te preocupas de tu estado espiritual. Y lo que hace el Señor es aplicarnos precisamente al crecimiento del reino de Dios en el mundo. La levadura es un cierto tipo de hongo que se usa para hornear y que haga fermentar, haga crecer, haga subir la masa. Y además con una característica,
con muy poca cantidad, puede hacer crecer mucha masa de harina. El Señor lo aplica al reino de Dios, claro, pero también es aplicable a cómo crece el reino de Dios en nuestro corazón. Además, esa masa, esa levadura, hace que el pan adquiera un aroma y una textura. A mí personalmente me encanta mucho el pan. Yo soy un panero en ese sentido, ¿no? Y me encanta el pan. Es un alimento que, gracias al Señor, fue inventado, parece ser, por el ser humano allí en el creciente oriente, Babilonia, lo que hoy sería Irak, Siria, etcétera, donde Abraham salió en su momento, y es un alimento extraordinario. En este caso, el Señor utiliza la levadura como algo positivo. Antes había hablado del grano de mostaza. Las dos parábolas, al referirse a lo mismo, podemos aplicar la misma explicación. Y es que algo muy pequeño, mezclado con otra sustancia, puede multiplicarse y crecer en tamaño, además de dar, repito, una mejor textura, un mejor aroma, un mejor sabor, aunque, y aquí está la clave del por qué el Señor expresa estas dos parábolas, tanto la de la mostaza como la levadura, sin que entendamos cómo funciona. Sabemos cómo el Señor está haciendo crecer, porque lo está haciendo crecer, su reino en este mundo. Acaba de pasar mi gato. No preocuparos, que no pasa nada. Hemos visto su colita por aquí delante. Es un gato precioso, pero que es como un niño pequeño, ¿no? Cuando ve que hacemos algo, pues automáticamente se pone en medio. Bien, sigamos. Algo pequeño que va haciendo crecer y sin embargo no sabemos cómo crece. Es el gran misterio del reino de Dios, es el gran misterio de la actuación de Dios, tanto en el crecimiento de su reino como en el crecimiento personal de cada uno. Cada uno de nosotros, cuando encontramos al Señor, vamos creciendo y lo vamos haciendo de una forma misteriosa, algunos aparentemente más, otros aparentemente menos, es igual, se va creciendo, nunca se para. Y el reino de Dios nunca se ha detenido desde que el Señor Jesús vino hace 2000 años a proclamar su llegada. Y es que es así como actúa el Espíritu Santo. Actúa cuando entra en nuestras vidas y la va transformando sorprendentemente en un misterio que se escapa a nosotros mismos. Por mucho que queramos, el Señor pone unos medios que se llaman en teología medios de gracia, es decir, aquellos elementos que el Señor pone a nuestra disposición para que vayamos estimulando el crecimiento. Es la oración, la lectura y la escucha de la palabra, es la asistencia a la iglesia, la participación en los actos comunitarios, como puede ser la oración. Todos estos elementos son unos medios de gracia que el Señor pone a nuestra disposición para que mantengamos el crecimiento. Pero como se produce, solo Él lo sabe. Y por eso digo, y os lo digo de corazón, no tratemos de entenderlo. No tratemos de entenderlo. Solo
seamos agradecidos a Dios por el resultado. Él, el Señor, hace la labor que ha de hacer. El Señor actúa como ha de actuar, siempre pensando en su reino, pero siempre actuando según nosotros necesitamos y somos. Y esto nos enseña algo también importante, porque a veces es que no se crece, es que no. No debemos en absoluto menospreciar el potencial, por muy pequeños que sean, o aparentemente sean pequeños, en cuanto al crecimiento del reino. Hemos de utilizar, de usar todo lo que tengamos a nuestro alcance, aunque nos parezcan baladís, aunque nos parezcan pequeños, aunque nos parezcan sin importancia. Todo esto son medios de crecimiento, porque será el Señor que dará el crecimiento. ¿Os acordáis, no? Apolo regó, otro sembró, pero es Dios quien da el crecimiento. En algunos, repito, será más rápido, en otros será más lento, según la capacidad, y no lo digo en sentido malo, Oh, es que no eres capaz. No. Según la necesidad de cada uno. Pero lo esencial es que haya... Perdón, me equivoco. Es que hay crecimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, aplicando a lo que ha amasado la palabra de Dios, produce una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida que afecta a todo nuestro ser y a todo lo que nos rodea. Y esto, repito, puede suceder sin darnos cuenta de que estamos siendo cambiados, de que estamos creciendo. Nunca, por favor, nunca, y esto lo digo de todo corazón, juzguéis a nadie si ha crecido más, si ha crecido menos. Si es que parece que no crece, es que parece que no avanza, es que parece que se ha estancado, e incluso parece que ha retrocedido. Nunca pensemos eso, porque no seremos sabios. Y además estaremos juzgando no a la persona, sino a la obra que hace Dios en aquel corazón. Puede ser una obra silenciosa, pero cierta, en la que Dios, a través del Espíritu Santo, va trabajando para el crecimiento de aquella persona, para que el reino de Dios se implante en su corazón, para que sea el Señor el soberano total de toda aquella persona, pero también en la sociedad que nos rodea. Somos agentes, anunciadores del Evangelio, de la buena nueva, de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Algún día hablaremos sobre las consecuencias en nuestra vida. Al nacer de nuevo en Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Y es a partir de ese momento que el Señor va transformándonos, haciendo que su reino crezca en nosotros y haciendo que su reino crezca a través de nosotros en la sociedad que nos rodea. Son dos parábolas que, por favor, pido que la leáis con esa perspectiva que os he dicho. El crecimiento es cierto, seguro, se vea o no se vea. Además, es un crecimiento silencioso, un crecimiento que no sabemos cómo se produce. Es un crecimiento a semejanza del grano de mostaza que se siembra y que después se hace un gran árbol, en la que dice
que las aves del cielo anidaron en sus ramas, y es también semejante a ese grano de levadura que, puesto en la masa, va haciendo fermentar. Fijaos, repito, todo es crecimiento, pero un crecimiento imparable, misterioso y irresistible. Quiera el Señor que esta reflexión de hoy sobre estos dos parábolas, la de la semilla de la mostaza y la de la levadura, nos haya servido para mucho. Primero, para no juzgar a nadie sobre su crecimiento en el Señor, y para dejarnos transformar por el Señor y su Espíritu. El Señor nos bendiga esta tarde, hermanos y hermanas. Amén.